Bueno, hermanos, hoy tocó una clase asincrónica porque al parecer hay varias gente con algunas dificultades para conectarse. Entonces, de todas maneras, vamos a hacer esta clase y la vamos a subir, ¿cierto?, en YouTube y usted va a poder revisarla y después, bueno, puede hacer las preguntas que sean necesarias a través de nuestro grupo de WhatsApp. Así que vamos a orar para comenzar. eh, y de esta manera dar curso a la clase. Padre bendito, gracias Señor por este tiempo, gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar. Gracias Señor por quienes se están pudiendo conectar y bendícenos Señor, bendícenos en este proceso. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén. Por ahí viene, es cierto, la hermana María Inés. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Bueno, voy a compartir la pantalla con el material de la clase de hoy. Perfecto. Seguimos viendo las pretensiones de Cristo. Hace unas semanas estuvimos viendo de alguna manera cómo el mensaje de Jesucristo parecía ser un mensaje bastante llamativo desde la perspectiva de que era autorreferente, ¿cierto? Porque decíamos justamente que Jesucristo vino con con esta intención o esta, de alguna manera, misión de poder mostrar a Dios mismo, que era Jesucristo siendo Dios, al resto de las personas. Entonces, en esta clase vamos a seguir viendo estas pretensiones respecto de lo que él pretendía justamente, respecto de su mensaje, respecto de la manera en que él se presentaba al resto. Buenas noches, hermana Marinés. Eh, Hola, buenas noches. Estaba en el computador y no sé qué pasó, pum, se apagó. no hay Así problema. que estoy ahora del celular. Sí, Tengo un recado de María Angélica que dice que va a estar sin cámara, sin nada, porque está con los lentes pésimos, no ve nada. Se le cayó el otro día hasta un lente allá en la iglesia. Carlito lo encontró después que terminó todo, pero parece que hasta lo pisaron, parece que está rayado entero y chuta, no ve nada. sí, Así que va a estar escuchando. no hay problema. Yo ya había comenzado, estamos comenzando, porque hay nadie más conectado en realidad. Entonces, iba a ser igual la clase para dejarla en YouTube. Así que, Ya. como le digo, ya estamos en eso. Bueno, hoy día entonces vamos a ver las tres pretensiones principales o de la manera en que Cristo, ¿cierto?, las propone. Primero, las pretensiones directas, cómo Cristo avanza y dice ciertas cosas de manera muy directa. Luego, las pretensiones indirectas y las pretensiones dramatizadas. Y vamos a ver a qué nos referimos con pretensiones dramatizadas. Finalmente, cerraremos con una pequeña conclusión. Eh, Bueno, como vimos la semana pasada, ¿cierto? De la manera particular en la que Jesucristo se presentaba frente a las personas, con el objetivo, ¿cierto?, de llamar la atención hacia Él, porque el fin, ¿cierto?, era presentar a Dios a los hombres, y la única manera es que como Jesucristo es Dios, entonces su mensaje iba muy centrado en Él. Eh, por lo tanto, dentro de las pretensiones generales se relacionan a esta relación, valga la redundancia, a esta relación directa entre Jesucristo y su Padre, esta relación de hijo directo y no solo de manera espiritual como cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, sino que desde una relación de padre-hijo directa. Ahora, cuando hablamos de pretensiones eh, directas, podemos distinguir en estas
dentro de esta generalidad la pretensión de deidad, es decir, de mostrar directamente características de Dios mismo de que tiene Jesús hecho hombre o Dios hecho hombre a través de Jesús. Luego, las pretensiones directas indirectas, perdón, de esta deidad guardan relación con eh, actitudes que él toma, ¿cierto? Cuatro principalmente, que son perdonar pecados, que era algo, una característica solo de Dios, otorgar vida, enseñar la verdad, es decir, o con autoridad, y juzgar al mundo. Y ahí vamos a ver cada una de esas etapas que Jesús va trabajando, sobre todo en el libro de Juan. Y sus pretensiones dramatizadas que guardan relación con sus acciones y específicamente con los milagros. Y cuando hablamos de dramatizadas, no hablamos desde la perspectiva de sentimientos o emociones, sino que hablamos desde la perspectiva de la representación. Y ahí vamos a ahondar en eso para entender de alguna manera también cuál es el objetivo y cuál es la forma que hace que Jesucristo haga milagros. Así que arranquemos entonces con las pretensiones directas. Tenemos dos pasajes aquí muy, muy interesantes. Si quieren, no sé, Marínez, si puedes buscar Juan 8:58. Ya, Juan 8:58, yo voy a buscar Juan 20. Tal vez pudieras ya, leer desde el 52 para tener un poquito de contexto. ya, ok, 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica y el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de hablar, de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Per- Tomaron entonces piedra, o está 58 no era. No, está bien, tomaron piedra y terminamos el... Sí, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos, se fue. Perfecto, muchas gracias, De señor, nada. tu palabra. Fíjense, bueno, fíjense, hermana María Inés, y bueno, y quienes están viendo esto ya posterior por YouTube. Jesús, cuando hablamos de estas pretensiones y partiendo desde las pretensiones generales, recordemos que Jesús plantea afirmaciones como conocerlo a Él, como que conocerlo a Él era conocer a Dios. Verlo a Él era ver a Dios. Creer en Él era creer en Dios. Recibirlo a Él era recibir a Dios. Odiarlo a Él era odiar a Dios. Honrarlo a Él era honrar a Dios. Por lo tanto, estas afirmaciones le, le ponen a Él, ¿cierto? Esta característica y Él mismo se presenta frente al humano como Dios. Y aquí en este pasaje que acabamos de leer de Juan 8, es tremendamente interesante porque
Termina el pasaje diciendo, entonces tomaron piedras para arrojárselas. La ley de Moisés ordenaba matar a piedrazos a cualquier blasfemo. Y, y a primera vista uno se preguntaría, después de todo este contexto de lo que Jesús está diciendo en los evangelios, que Él es Dios, que al verlo a Él vemos a Dios, entonces nos preguntamos, ¿dónde está esta blasfemia? ¿Qué fue lo que a los judíos en ese momento interpretaron como una blasfemia en las palabras de Jesús para arrojarle piedras? Por cierto, que estaba por medio de su pretensión de haber vivido antes que Abraham, ¿cierto? Al decir yo he vivido antes que Abraham, de alguna manera es algo bastante fuerte para los judíos. Pero esto lo dijo varias veces. Él había bajado del cielo, había sido enviado por el Padre, cosas que él mismo había dicho. Pero esas pretensiones eran tolerablemente inocentes para los judíos. Pero si observamos con cuidado el texto, la traducción literal dice el texto, el 58, yo soy. O en algunas traducciones dice yo existo o yo existí. Y fíjense que en ese punto, yo existo, yo existí, eh, la traducción o el tiempo verbal más adecuado respecto de la traducción es yo existo o yo soy. Ahora, ¿por qué esa frase, yo soy, es tan grave y representa esta blasfemia para los judíos? Porque la pretensión de haber existido eternamente antes de Abraham era algo tal vez aceptable, pero ni esto fue lo que a ellos les molestó, sino que la última frase de Jesús, yo soy. Aquí hay algo más que una pretensión de eternidad. La palabra yo soy es el nombre divino con el que Dios se reveló a Moisés desde la zarza ardiente, diciendo, yo soy el que soy. Y incluso le dice a Moisés, cuando le dice que le mencione y le cuente a los israelitas, le dice, y dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Este es el título, esta frase, yo soy, es el título de Dios mismo. Cuando Él le está diciendo acá a los judíos que Él existió o existe antes que Abraham, textualmente le está diciendo, yo soy antes de Abraham. Y es decir, yo soy Dios y estoy antes de Abraham. Este es el título que Jesús toma para sí en esta oportunidad y pareciera muy suelto de cuerpo diciéndolo. Y fue por eso que los judíos tomaron piedras para vengar esta blasfemia. El segundo ejemplo que tenemos aquí en la presentación es de Juan 20:28. Se los leo. Y les voy a, evidentemente, dar un poquito más de contexto. 8 días después, estamos hablando de la muerte, de la resurrección de Jesús. 8 días después de la resurrección de Jesús, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, acércate aquí. Acuérdense que Tomás es un discípulo
en este momento que era muy incrédulo respecto de la resurrección de Cristo. Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y frente a estas pruebas de que Jesús había resucitado y que era el mismo Jesús que Tomás conocía, responde Tomás diciendo, Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? Porque me has visto, ¿has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y aquí hay es un ejemplo de una pretensión directa de la deidad de Jesús y tuvo lugar después de su resurrección. Jesús, eh, Juan narra que el domingo siguiente al domingo de resurrección, el incrédulo Tomás se encontraba con los otros discípulos en el aposento alto de Jerusalén. Cuando Jesús apareció, este invitó a Tomás a que palpara sus heridas y Tomás, sobrecogido, responde y clama, dice, o exclama, dice, mi Señor y mi Dios. Jesús, conociéndose y entendiéndose como Dios, acepta esa designación. De hecho, reprocha a Tomás respecto de su incredulidad, pero no por haber o no por haberle adorado. Y esto es muy interesante porque la posición de Jesús respecto, y nosotros cuando hablamos de Jesús y vemos, ¿cierto? La vida cristiana a la luz de Jesús, eh, para nosotros como seres humanos siempre es importante buscar no subir nuestro ego, no traspasar los límites respecto de el ego que nosotros podemos llegar a sentir y a representar. Sin embargo, Jesús, evidentemente con toda la autoridad que nosotros conocemos, eh, deja y permite, ¿cierto?, la adoración de Tomás. Esto está planteado en el texto, ¿cierto? No de manera casual, sino que hay una intención del autor de mostrar que Jesús reconoce y que Jesús llama a quienes le conocen, a quienes le reconocen, lo llama a que lo traten y lo tomen y lo incorporen a su vida, lo reciban en su vida, ¿cierto? Como Señor y como Dios. Y es justamente lo que nosotros llamamos cuando alguien o cuando nos convertimos al cristianismo. En esa oración que nosotros generalmente hacemos para recibir a Cristo, lo recibimos como Señor, como Salvador, como Dios nuestro. Y lo invitamos, ¿cierto?, a entrar en nuestro corazón. Y es esa actitud la que Dios y Jesús, siendo Dios siendo Jesús, ¿cierto?, llama y el autor pone intencionalmente en el texto para mostrar esa faceta también de Jesús siendo Dios. Y lo mencionábamos la semana pasada, o la antepasada, no lo recuerdo bien, no la semana pasada, sino en la clase pasada. Mencionábamos justamente que cuando ponemos en una plana, tal vez, a todos aquellas religiones con otros dioses, perdón, Jesús siendo hombre,
es el único que tiene esta actitud de reconocerse y demostrarse como Dios. Veamos, veamos un poco ahora las pretensiones indirectas, donde podemos reconocer también eh, eh, a- cuatro líneas, ¿cierto?, que nos llevan a ver a Jesús y a reconocer a Jesús como Dios. Primero, el tema de perdonar pecados, muy, muy importante. Veamos a ver quién está por aquí. Hermana, hermana Migdalia, ¿puede buscar Mateo 2 y leer desde el versículo 1 al 5? Y si la hermana Amanda también nos puede ayudar, vemos Lucas 7 verso 48, pero quiero ver si podemos leer desde un poquito antes. Mateo, versículo cuál, capítulo cuál, hermano José Raúl. Mateo capítulo 2 del verso 1 en adelante. Y la hermana Ajá, Amanda, no sé si dos. está por ahí, ¿nos puede ayudar con No, Lucas no, 7? del uno en adelante. Sí, Ya, con Lucas 7, del verso 44. ya mitad, y aparte nomás. Ajá, gracias. Saludos, Marinés, saludos, Amanda, saludos, A profesor. todos. Ah, perfecto. Bendiciones a todos. Me disculpa lo tarde, pero No, tuve un lapso mente, un lapso mente. Entonces, aquí dice la palabra, Mateo 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá tu guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, y allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacémelo, hacémelo saber, para que yo también vaya y lo adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver las estrellas, se regocijaron con su grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron y abrieron. hermana, era hasta el 5 nomás. Ajá. Pero Era. Ay, me fui hasta el 11, hermano José Raúl. no se preocupe. Pero yo cometí un Mm. error aquí al momento de hacer la PPT, y no era Mateo, era Marco. Ah, Voy a mi poner padre. Marcos 2, perdón a todos. Ajá. Marcos Marco, ¿cuál? 2 del 1 al 5. Del 2 al 1 al 5. Ok, vamos aquí, Marco. Ya, pero ahora Dice sí la hasta el palabra. 5 nomás, hermano. Hasta el 5 nada más. Ok.
Ok, bueno. Hasta el Ok. capítulo 5. No, no. Hasta el Capítulo, 5, hasta el 5. capítulo 2 versículo 1 al 5. ¿Leo yo o lee Amanda? ¿Cómo Amén. se llama? Lea usted, hermano. Marcos Ok, 2 del 1 al 5. del 1 al 5, ajá. Dice la palabra. Entró Jesús otra vez en Carpenaún después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatros. Y como se podían acercarse, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que ya hacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. 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 Fíjense cómo Jesús llega a esta sociedad, ¿cierto? Irrumpe en medio de la vida del hombre eh, con ciertas características que él mismo se atribuye y que comienza a realizar. Por ejemplo, esto de perdonar los pecados. Aquí, claro, llama la atención y lo primero que salta a la vista probablemente es el milagro. Sin embargo, Ya no sabía. aquí Jesús toma la autoridad de Dios y, realiza este milagro, pero a través de otra acción que es aún mayor, es más importante, que es el perdón de pecados. Veamos Lucas, hermana, Lucas 7:44 de 44 al y 48, sí. al 48 ya. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Aquí nuevamente, o sea, esta acción de perdonar pecados en estas dos ocasiones distintas generaron algo en la gente. La primera vez, varios amigos le traen un paralítico tendido en una cama, lo bajan a través del techo, abren, ¿cierto? El techo, lo bajan. Jesús vio que la necesidad básica de ese hombre era espiritual y sorprendió a todo el mundo diciéndole al paralítico, hijo mío, tus pecados quedan perdonados. En la segunda declaración de perdón, eh, la hace a esta mujer, ¿cierto? De vida, digamos, difícil, por decirlo de alguna manera. Jesús estaba sentado a la mesa en casa de un fariseo. Ojo con ese detalle, el fariseo. Cuando entra esta mujer, aparentemente desconocida, ¿cierto? Se coloca detrás de Jesús, comienza a lavarle los pies con sus mismas lágrimas, ¿cierto? Lo seca con sus cabellos, luego lo besa. Ahí está lleno de simbolismos que en este minuto es difícil de detallar eh, cada uno, ¿cierto? Y le pone un perfume, un ungüento. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. En las dos ocasiones, yo me imagino a los presentes ahí frunciendo el ceño, así como diciendo, ¿qué es lo que está diciendo este personaje? Y de hecho,
dice en este mismo relato de la mujer, en el versículo 49 dice, los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta los perdona los pecados? Eh, es, es impresionante. Yo diría, si hoy nosotros, siendo cristianos, hijos de Dios, evidentemente sin el Nuevo Testamento, eh, viviendo en un contexto similar al que estaba, eh, yo doy gracias a Dios de estar en esta época y no en aquella, y haber sido uno de aquellos que probablemente rechazó y clavó a Jesús en la cruz. Porque una persona que habla desde esta mirada eh, pareciera un loco. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Las preguntas estaban perfectamente bien formuladas y bien contextualizadas. No es que las personas, y tal vez cuando niños siempre dijimos, oye, la gente incrédula o gente perversa, mala, ¿cierto? Que cuestiona esto que Jesús hace, pero pongámonos de alguna manera un minuto en ese contexto. Tal vez nosotros podemos perdonar las ofensas que nos llama, ¿cierto? Jesús mismo a perdonar a quienes nos ofenden, a las injurias, pero solo Dios tiene el poder, la autoridad para perdonar los pecados que cada uno de nosotros cometemos. La segunda pretensión indirecta de esta deidad, ¿cierto? O que demuestra de alguna manera la deidad de Dios es el hecho de otorgar la vida o de otorgar vida. Jesús dice que es el pan que da vida. Jesús dice, vamos a leer un poquito más de contexto, Juan 14:6. ¿Quién se lo sabe de memoria? Lo enseñaban en la escuela dominical, Juan 14:6. Uy. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Después Jesús se plantea también, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. eso, María Inés, muchas gracias. Después plantea que es la resurrección y la vida. Jesús es el agua viva. El Hijo da vida, y fíjense aquí, el Hijo da vida a quien quiere dársela, dice Juan 5:21. Esta segunda pretensión indirecta respecto de otorgar la vida es Jesús mismo describiéndose a sí mismo como cada una de estas eh, frases que leímos. A la misma mujer samaritana le ofreció el agua que da vida. Al joven rico, por ejemplo, le prometió vida eterna, siempre que se resolviera a seguirlo. Se llamó a sí mismo el buen pastor, que no solamente daría su vida por las ovejas, sino que además les daría vida. Declaró que Dios le había dado autoridad sobre todo ser humano, sobre todo ser humano, para que diera vida a todos los que Dios le había dado. Y dijo, el Hijo da vida a quienes quiere dársela. Esta pretensión es tan clara que los discípulos la comprendieron sin ninguna dificultad y fue lo que hizo imposible que ellos se separaran de él. Pedro dijo, Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras, como dice, de vida eterna.
La vida en toda época de la historia siempre ha sido y será probablemente un enigma, ya sea la vida física o también la vida espiritual. Su naturaleza es tan desconcertante como su origen. No podemos definir lo que es ni de dónde viene. Lo único que podemos hacer es llamarla un don divino. Y es este el don que Jesús pretendió otorgar, la vida, como Dios hecho hombre. Veamos la tercera. Enseñar la verdad. Y aquí cuando hablamos de verdad, no solo tiene que ver con que lo que Jesús dice es verdad, sino que cómo llega los dichos de Jesús al resto. Dice Marcos 6 del 2 al 3. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría? En otro pasaje, ¿cómo sabe este tantas cosas sin haber estudiado? Jesús fue la pretensión indirecta de Jesús fue la de enseñar la verdad. Lo que llama la atención no es tanto, como les decía, lo que él enseñaba o lo que exponía con de una manera dogmática, sino que la gente que lo escuchaba quedó impresionada por su sabiduría. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde ha sacado tanta sabiduría? ¿No es este, incluso ahí en Marco, en el capítulo de Marco dice, ¿no es este el carpintero? ¿Qué es lo que, imagínense lo que significaba ser un carpintero en aquella época? Tal vez era interesante, pero era un simple carpintero con este conocimiento o esta sabiduría. Juan 7 dice en el versículo 46, jamás ningún hombre ha hablado así. Y después la gente, en Lucas, la gente se admiraba de cómo les enseñaba porque hablaba con plena autoridad. Mateo 7 también dice, cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley. Si su autoridad no era como la de los escribas, tampoco era como la de los profetas. Los escribas nunca enseñaban sin citar a sus autoridades. Los profetas hablaban con la autoridad de que Dios les había entregado, pero Jesús pretendía tener autoridad propia. Su fórmula no era así dice el Señor, así dice Jehová, así dice Dios, sino en verdad, de cierto, les digo, es cierto que Jesús que dijo que la doctrina no era suya, sino era del Padre quien lo envió. Sin embargo, sabía también perfectamente que era el órgano o el origen inmediato de la revelación y que por eso podía hablar con tanta seguridad. Nunca titubeó ni se disculpó. No tuvo necesidad de contradecir, de corregirse o modificar lo que había dicho. Habló las inequívocas palabras de Dios, dice Juan 7 en versículo 16, si no me equivoco. Predijo el futuro con absoluta convicción. Sentó normas morales determinantes tales como amen a sus enemigos. No se preocupen por el día de mañana. No juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes. Prometió cosas de cuyo cumplimiento
no albergó la menor duda. Pidan y Dios les dará. ¿Y cuántos de nosotros no hemos, eh, no hemos hecho esto y hemos recibido según la voluntad de Dios? Jesús afirmó que sus palabras eran tan eternas como la ley y que nunca dejarían de cumplirse. Advirtió a sus oyentes que su destino dependía de la respuesta que dieran a sus palabras, así como el destino de Israel dependió de la respuesta que dio a la palabra de Jehová. El destino del ser humano dependía de cómo recibía la palabra de Jesús, las palabras de Jesús. O sea, en cada una de estas eh, enseñanzas, en cada uno de estos frases que Jesús enseñaba, dogmas que Jesús enseñaba, esta pretensión de Dios, de deidad, ¿cierto? Queda manifestada no solo en sus palabras, sino que también en cómo sus contemporáneos la recibían y quedaban admirados. La cuarta pretensión y tal vez la más loca en la época, pensando, poniéndonos, ¿cierto?, en el caso de la época en que se estaba viviendo y también en el caso desde la perspectiva de que quisiéramos de alguna manera em, conocer a Jesús y partir desde la perspectiva de un ser o de un hombre histórico, ¿cierto? Y no divino. Por eso sería esta la pretensión más loca, es de juzgar al mundo. Eh, Dice ahí Mateo 25:41, apártense de mí los que merecieron la condenación. Uy, ahí está mal. Váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué fuerte, ¿no? La cuarta pretensión indirecta de Jesucristo fue la de juzgar al mundo. Esta es probablemente la más fantástica de todas sus declaraciones. Varias de sus parábolas dejan entrever que volver, que volverán que volverá al fin del mundo y que el día de las cuentas finales serán postergados hasta que Él regrese. O sea, no solo en las pretensiones que vimos anteriormente, Él se plantea como yo soy el principio y estoy desde el principio, soy desde el principio, sino que también es relevante y estará, ¿cierto?, en el fin, antes, ¿cierto?, de que el mundo se acabe. Él mismo dice, resucitará a los muertos y a todas las naciones y se presentarán delante de él. Juan 5. Él se sentará en el trono de gloria y todo el juicio le será entregado por su Padre. Entonces separará a los hombres unos de los otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Algunos serán invitados a venir y heredarán el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Otros oirán las terribles palabras, apártense de mí los que merecieron la condenación, váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué fuertes, qué fuerte ese texto, eh, porque entendiendo a Jesucristo y dentro de estas pretensiones, ¿cierto? Indirectas, podemos ver la deidad en una persona, en la persona de Jesucristo, ¿cierto? Que tiene esa autoridad y que se reconoce con esa autoridad, no solo del otro, sino que también como de juez. Eh, y de hecho, no solo Jesús será el juez, sino que el criterio del juicio dependerá de la actitud que nosotros como hombres guardamos ah, hacia Él, digamos.
y no solo hacia él, sino que también hacia sus seguidores y de cómo respondemos a la palabra de Jesús, etcétera, 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 que básicamente se traduce y se resumen, ¿cierto?, a esta eh, necesidad nuestra de reconocer y de recibir a Jesucristo, ¿cierto?, en nuestro corazón como Señor, como Dios. De hecho, aquellos que lo han reconocido a Él delante de los hombres, dice, Él los reconocerá delante de su Padre. Aquellos que le negaren, Él también los negará, dice Mateo 10. Es difícil exagerar un poco la magnitud de estas pretensiones, de cómo Jesús eh, se presenta, ¿cierto?, al ser humano. Si algún pastor en algún minuto se parara frente a la iglesia y dijera, escuchen con atención lo que les voy a decir, porque de ello depende su destino eterno. Yo volveré al final del mundo para juzgarles y su destino quedará definido de acuerdo al modo que me hayan obedecido. Sería probablemente no solo nadie más lo seguiría probablemente, sino que daría incluso para a lo mejor meterlo hasta preso. O al menos ponerle un psiquiatra. Pero Jesús llega en esta época, en el judaísmo del primer siglo. Y claro, para nosotros hoy, después de conocer mucha historia, de tener todo el texto bíblico, y no solo el texto bíblico, sino que algunos otros escritos, lo vamos a mencionar más adelante en las conclusiones, nos parece completamente normal, pero pongámonos en el caso del judío del primer siglo. Era una decisión mucho más difícil seguir a Jesús. Y más si analizamos detenidamente cada una de estas actitudes y cada una de estas formas que a veces a nosotros se nos pasa por alto y siempre vemos a un Jesús tal vez un poco más tímido o tal vez un poco más eh, humilde, por decirlo de alguna manera, que sabemos que sí, efectivamente es humilde, pero si nosotros sacamos todos estos pasajitos y los vemos, podemos también analizar y ver a un Jesús que viene con una idea fija, que viene con una intención muy, muy potente, que tiene que ver con mostrarse como hombre, pero también como Dios. Y acercar, y Dios usa este recurso para acercarse al hombre. Y aquí la última patita respecto de las pretensiones eh, de Jesús, respecto de las pretensiones dramatizadas. ¿Sí? Dijimos en la introducción, aquellos que no alcanzaron a llegar a ella, aclaramos porque esta palabra dramatizada muchas veces nos suena a algo respecto de sentimientos, de emociones, pero no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con una actitud más o una pretensión más teatral del drama, ¿cierto? Y no del sentimiento dramático, ¿ya? Por eso es importante entender que el valor de los milagros radica menos en su carácter sobrenatural. Por eso, cada vez que predicamos de algún milagro de Jesús, es muy importante no quedarnos solo, o cuando leemos el texto, no quedarnos solo con lo que salta más rápidamente a la vista, sino que hacer un doble clic, una doble lectura, ir mirando, porque el milagro no solo tiene que ver con el carácter sobrenatural que Jesús tiene, ni tampoco con el carácter sobrenatural de la misma acción, sino que el milagro conlleva un significado espiritual. Es también una señal
a la vez que una maravilla. Fijémonos en el texto de Juan 2 del 1 al 10. Se los voy a leer yo para que no lo estemos buscando. Este es un pasaje muy, muy conocido por todos nosotros, ¿cierto? Primer milagro de Jesús, las bodas de Canaán, de Caná. Al tercer día se celebró una boda en Caná, en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Fíjense, de alguna manera, como dijo, bueno, ¿y a mí qué? ¿Por qué me dices esto? Todavía no ha llegado mi hora, dice. Yo hoy día no vengo a hacer nada, dice, vengo a la fiesta nomás. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él diga. Y había allí perdón, 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros, cántaros. Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Se lo llevaron, el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era. Pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Qué, qué interesante está este texto. Y aquí, si nosotros pudiéramos buscar alguna enseñanza, eh, a veces se nos complica un poco, porque siempre estamos pensando justamente en el milagro, en esta transformación del vino, y no nos detenemos a pensar qué es lo que el autor, cuando cuenta este milagro, quiere expresar. Eh, el apóstol Juan escribe este texto con una intención bastante interesante. La primera señal que aparece en este evangelio es la de la transformación de agua en vino en una boda que tuvo lugar en Caná de Galilea. Sí, en sí, como yo les decía, en sí es un milagro no muy a lo mejor edificante en términos espirituales. Su significado aparece, sin embargo, debajo de la superficie de lo que salta a la vista. Juan dice que allí había 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en su ceremonia de purificación. Y esta es la clave que estamos buscando. El agua representa la antigua forma de relacionarse con Dios, como el pozo de Jacob en el capítulo 4, llena de asociaciones con el Antiguo Testamento. El vino representa lo nuevo en Jesucristo. Así como Cristo cambió el agua en vino, el Evangelio eh, superaría también la ley. La señal alentó la pretensión de que Cristo era competente para inaugurar el nuevo orden, la nueva manera en que Dios mismo viene a relacionarse con el hombre. Él era el Mesías. Así se lo dirían muy pronto después, lo dice a la mujer samaritana. Ese soy yo, dice. Este milagro no solo muestra
la maravilla, ¿cierto?, del don de Jesús siendo Dios mismo, haciendo milagros, sino que representa justamente este cambio en la manera en que Dios interviene y trata con el hombre. En el Antiguo Testamento, Dios se relaciona con el hombre y perdona sus pecados a través, ¿cierto?, de holocaustos, a través de sacrificios, pero Dios, en su infinito amor hacia el ser humano, busca la manera de llegar al hombre, de relacionarse con el hombre, de tener contacto directo con el hombre a través de Jesucristo. Y es muy lindo porque el agua es un elemento vital en nuestra vida. Y esta agua que iban a usar era para la ceremonia de purificación. El agua simboliza también esta purificación. Sin embargo, el escritor es tan intencional en esto que no solo el agua se convierte, ¿cierto?, sino que se transforma la manera, se transforma el agua, sino que en esta transformación queda en evidencia, el autor deja en evidencia la mejoría. Deja en evidencia que, que esta nueva manera que tiene Dios de relacionarse con el hombre es aún mejor. Ahí, podemos analizar el otro caso, la alimentación de los 5.000. Juan 6. ¿Qué es lo que dice Jesús ahí? Dice, yo soy el pan que da vida. Juan 6:35. La, la, la pretensión aquí y el milagro no tiene solo que ver con la capacidad que tuvo Jesús, Dios mismo, de multiplicar los alimentos, sino que la condición de dar vida eterna. Más adelante, ¿cierto? En Juan abre los ojos de un hombre que había nacido ciego. De hecho, le dicen, cuando este hombre nació ciego y le preguntan, ¿quién pecó? ¿Pecó sus padres o él que nació ciego? Imagínense eh, el, el contexto respecto de estos personajes que van y le preguntan a Jesús, bueno, ¿quién tuvo la culpa de que este hombre naciera ciego con una visión tan limitada? Y que no lo juzgo, sino que yo tal vez hubiese sido peor, hubiese sido más tajante. Y Jesús, antes de resolver el problema, antes de sanar al hombre, dice, yo soy la luz del mundo. Y este milagro nos dice mucho, porque nos dice, si Él pudo restaurar la vista a los ciegos, también va a poder abrir los ojos y la vista de aquellos que están ciegos espiritualmente. ¿Cuántos de nuestros amigos, cuántos de nuestros compañeros de trabajo, cuántos de nuestros compañeros de universidad, de colegio, de amigos del barrio, del vecindario, etcétera, nosotros cuando conversamos con ellos, después tal vez en la interna decimos, qué ciego está este hombre? ¿Cómo no es capaz de ver lo que Dios puede hacer? Tiene, pareciera, y dice la Biblia, tiene un velo en los ojos. Y eso también nos dice a nosotros que no somos nosotros los que transformamos las vidas, sino que es Jesucristo el único que puede hacer ese trabajo.
y que ha hecho el trabajo en nosotros. Juan, o sea, Juan relata el episodio, por ejemplo, de la resurrección de Lázaro. Y nuevamente dice, yo soy la resurrección. Y este milagro también nos dice mucho. La vida del cuerpo simboliza la vida del alma. Cristo podía ser la vida del creyente antes de la muerte y sería la resurrección del creyente después de la muerte. Todos estos milagros funcionan y están escritos y descritos y puestos en estos textos, no solo para mostrar el poder, la gloria, ¿cierto?, de Dios. Que, por cierto, hace muchos años siempre me pregunté cuál es la necesidad de alardear de estos milagros. Si entendemos que Jesús es Dios, o para los que están de alguna manera, ¿cierto? Que toda la vida les han dicho que Jesús es Dios. ¿Cuál es la necesidad de poner un milagro en los textos? Si Dios es Dios y no pudiera hacer milagros, entonces Dios no sería Dios. O sea, de alguna manera es como de perogrullo que Dios hace milagros. ¿Para qué alardear de los milagros? Porque cada vez que leemos un milagro, vemos y salta a la vista esa parte del milagro. Y es que en realidad el milagro no está buscando eso. El milagro y los relatos que están puestos acá como milagros sí hablan de la maravilla y de la gloria de Dios. Pero por sobre todo también estos milagros son parábolas. Y, y los autores usan estos relatos precisamente porque el ser humano es un ser humano que está hambriento de, eh, de una vida espiritual, de una vida de poder, porque llama, ¿cierto?, la atención y podemos fijar los ojos en la figura de Jesucristo. Y por cierto, Jesucristo es quien puede satisfacer nuestra hambre y restaurar nuestras vidas y levantarnos a una vida nueva. Los milagros de Jesús en medio de los evangelios no tienen una intención exclusiva respecto de mostrar el poder, porque si creemos que Dios es Dios, entonces es obvio que podría hacer todo esto, sino que tienen también, son una parábola, y Dios Jesucristo nos habla a través de ellos. Conclusión. Dice la PPT, no es posible eliminar estas pretensiones de las enseñanzas de Jesús. Es decir, es evidente y debemos extraer y revisar lo que Jesús pretendía, ¿cierto? De manera directa, indirecta y a través de los milagros. No podemos aislarlo al momento de querer entender y de creer y de buscar, ¿cierto? Que Jesús es Dios. No se puede decir que fueron invenciones de los evangelistas o exageraciones inconscientes. Se hayan distribuidas eh, profusa y equitativamente en distintos evangelios, en las distintas fuentes que usaron los evangelios, y no solo eso, sino que también como hechos históricos. Muchos de estos milagros y de las situaciones están descritas como hechos históricos, no como revelación divina, ojo,
hechos históricos reales que se encuentran escritos en fuentes externas a la Biblia, en los libros apócrifos y en literatura también de la época. Otros, no solo la Biblia, no solo los autores de la Biblia hablan de Jesús y de las maravillas que hacía Jesús, sino que otros escritores y autores de la época también hablan de Jesús y de estas cosas. Y, y es también interesante entender cómo estas enseñanzas de sí mismo nos llevan, ¿cierto? A la conclusión también, no por sí solas, ¿cierto? Sino que aquí nos falta harto recorrido, pero nos acercan, ¿cierto? A la deidad de Jesús. Las pretensiones podrían ser falsas, es decir, no eran esas sus intenciones, y habría que, si pensáramos así, habría que buscar alguna explicación. Pero lo que no podemos dejar de considerar es a Jesús, que Jesús como solo un gran maestro no, no podría hacerlo si es que él mismo estuviera equivocado o estas pretensiones fueran falsas, justamente en la enseñanza de sí mismo o en cómo él habla acerca de sí mismo. No sé si lo traté de decir mejor de lo que está escrito ahí, pero eh, no sé si se entiende. Voy a leerlo textual. ¿Podemos considerar a Jesús como meramente un gran maestro? Si, o sea, no podemos considerar a Jesús como un gran maestro si estaba equivocado en uno de los puntos más importantes de su enseñanza, es decir, la enseñanza acerca de él mismo. Si todo lo que él dijo estaba errado, entonces ni siquiera da para considerarlo como un gran maestro. Bien, queridos hermanos, consultas, dudas. Está claro, pero Bien, si ven ahí, la PPT dice próxima clase 28 del 10 y ustedes dirán, uy, pero se saltó la del 21. No, no me la salté. Pasa lo siguiente. ¿Se acuerdan que la semana pasada no pudimos hacer la clase porque yo tenía una hora al dentista? Bueno, la tuve, fui al dentista, pero no se atrevieron a hacerme lo que me tenían que hacer porque según el doctor, iba a tomar un poco más de tiempo y estaba un poco más complicada la cosa. Entonces, me dejaron, y como viene el eje, no podían hacerme el procedimiento, no, porque me tienen que hacer una cirugía. No me la podían hacer antes del eje porque voy a estar el fin de semana saltando, corriendo, así que me la pusieron justo para el 21. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, sí. Yo no voy a hacer la clase el lunes, la voy a hacer el miércoles, pero no con ustedes, para que ustedes no se conecten. La voy a hacer solito, y la voy a subir para que no perdamos la semana. Voy a hacer como que están ustedes. Obviamente no les voy a pedir que lean sus Biblias, pero voy a dar la clase directamente La voy a grabar, me voy a conectar, voy a abrir el Zoom y todo, hacerlo todo tal cual, pero sin que ustedes se conecten. Ahora, si alguien quiere, yo voy a avisar, si alguien quiere conectarse, genial. Pero eh, no lo voy a hacer. El miércoles de la otra semana, después del eje, ojo. Y voy a hacer la clase, probablemente la haga más en el día, no en la noche. Y la voy a dejar subida a YouTube. Entonces yo les voy a avisar, hermanos, ya la clase está y de esa manera no nos atrasamos más, porque ya estamos con una semana de desfase. Y ahí vamos a juntar en alguna de las clases dos lecciones para no tener que recuperarla en otro momento. En el peor de los casos, si vemos que
no dan todas las lecciones para hacerlo así. Podemos hacer la misma modalidad. Un día lunes tenemos clase y a la otra, y durante la semana yo subo la clase siguiente para que nos pongamos al día con el cronograma. ¿Les parece, queridos hermanos? Sí, Amén. parece. Sí, está bien. Amén. Entonces recuerden que el próximo lunes voy a estar en el matadero, así que no se conecten, pero vamos a subir la clase. Les pido oración por el eje. Eh, Estamos a pocos días. Como todo ministerio, como toda obra de Dios, también siempre hay oposición o dificultades. Hoy se nos bajó una chica que nos movió todo, así que pudimos ya resolver, pero fue complejo. Entonces oremos por la salud de aquellos que vienen a servir el equipo y también por la salud de aquellos que van a vivirlo. El jueves pretendemos tener a la mayor cantidad posible de chicos del equipo en la oración y le pedimos a la hermana Jacqueline que pudiera también armar una cadena de oración desde el día viernes en adelante, para que durante todas las horas del eje hasta el domingo en la tarde puede haber alguien orando, puede haber alguien intercediendo por nosotros y por aquellos que van a vivirlo. Así que eso. ¿Quién quiere orar ahora para cerrar la clase? Yo, Ya, hermana Marínez. Adelante, más. amado Dios Todopoderoso, Señor, te amo. Muchas gracias, Señor, por este tiempo en el que tú permites que podamos conocerte de una manera más profunda. Gracias, Señor, por la voluntad de José Raúl, por su tiempo, por su dedicación. Bendice su vida, Señor, guárdalo, que tenemos que el procedimiento que tiene que hacer con su muela, Señor, que todo salga bien. En especial, Señor, queremos suplicarte por el eje, para que tú tomes el control de todo lo que se va a vivir ahí, se va a hacer, Señor, y también de todas las personas que vienen a ayudar y a hacer el eje. Amén. En especial, Señor, queremos suplicarte por todas las personas que van a vivir este eje, para que tú, Señor, toques sus corazones, mente, Señor, y que ellos puedan tener claridad, recibir el mensaje, Señor, que tú quieres que ellos escuchen, para que ellos se puedan convertir, Señor. Tú puedas regalarles, Padre, la salvación, que es lo más importante, Señor, es el regalo más precioso que podemos recibir en nuestra vida, Señor. Es aquí y con ellos, Señor, la vida eterna. Señor, te pedimos que tú bendigas todo este tiempo, Señor, a todas las personas que van a vivir esto, y que cuides de todos los detalles, Señor. Que nosotros también vamos a tener el tiempo, hacernos el tiempo de estar orando por ellos. Padre Celestial, bendice a cada uno de los que hoy estuvimos aquí, las familias que representamos, Señor. Y en especial también me viene a la mente la salud de la hermana Erika, que Amén. está, Señor, de salud. Suplicamos por ella también para que se recupere pronto, y también por todos los hermanos que estén también pasando alguna necesidad de salud o económica, la que sea. Señor. Ponemos todo esto ante ti, Padre, sabiendo que tú ya conoces todas nuestras necesidades. Te lo suplicamos todo en el poderoso nombre de nuestro amado y bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Que el Señor les Amén. bendiga. Buenas Igual noches, hermano José. Buenas Chao, noches. hasta Que estén luego. muy bien. Bendiciones a todos. Buenas noches. Chao. yo, a los enfermitos, nos vemos.